sincronización química entre células, ¿no? Todos estos receptores tienen un sitio de reconocimiento, cosa de que cuando la molécula que ya está yendo a ejercer su acción va a reconocer. No tengo aquí la imagen, pero ahí, por ejemplo, en la superficie de una célula muchas veces se esquematiza con un cuadrado y aquella molécula que también es cuadrada, pues va a encajar perfectamente, pero en contraste, por ejemplo, si usar, ¿no? Con el sitio de reconocimiento. Entonces, esa es una de las características del mecanismo de acción, de la acción farmacológica, la presencia de selectividad. ¿Gracias a qué? Gracias a la presencia de estos receptores que se van a encontrar en las dianas. Después tenemos otras dos características, que es la reversibilidad y la irreversibilidad, ¿no? Cuando es reversible, significa que el fármaco va a ir a ejercer su acción, va a ir a desencadenar todo este proceso, esta cascada de secuencia, pero pasando un determinado tiempo, pues este fármaco va a dejar de hacer este estímulo y todo va a volver a la normalidad, que es lo que pasa a la mayoría de los fármacos, y lo vamos a ir viendo ya en los posteriores rotes. Sin embargo, hay un grupo selectivo de fármacos que causan este estímulo, pero de forma irreversible. Un claro ejemplo es la aspirina. Cuando llevemos a Inés, vamos a ver, la aspirina inhibe de forma irreversible la COX, ¿no? La vía de la ciclooxigenasa. Entonces, como inhibe de forma irreversible, el cuerpo tiene que volver a sintetizar todo de nuevo, porque esa célula o esa enzima, ese lugar que ha tocado, pues ya no sirve, ya está inactivado hasta que cumpla su ciclo de vida. Entonces, estas son algunas de las características que tiene que tener las acciones farmacológicas. Recuerden, la selectividad que se da gracias a la presencia de estos receptores puede ser reversible o puede ser irreversible. Bien, los receptores, igual lo vamos a ver más adelante, pero como adelanto, pueden encontrarse en varios lugares. Sabemos que primero el receptor tiene que estar en la célula para que haga efecto en la célula y la célula pues estimule una función o inhiba una función. Entonces, estos receptores pueden encontrarse en la membrana plasmática, que es lo más común, pueden encontrarse en algunas membranas de los organelos y también, ya uno de los casos más selectivos, pueden encontrarse incluso en el núcleo. Empecemos. Estos son algunos de los tipos de acciones farmacológicas que van a ir ejerciendo dentro de nosotros. Las más comunes, hay más obviamente, pero estas son las más comunes. La estimulación, que ya lo hemos dicho, es un aumento de la función, es decir, que la molécula o el fármaco que nosotros vamos a consumir dentro de nuestro cuerpo lo que va a ocasionar es un aumento de la función. Un claro ejemplo es la cafeína, o tal vez algunos conocen las anfetaminas, ¿verdad? Que cuando se consume aumenta la función de algunas partes de nuestro cuerpo. Otra acción puede ser que estos fármacos entren dentro de nuestro cuerpo, pero en vez de estimular, pues lo van a deprimir, como es el caso de los anestésicos, ¿no? Cuando llevemos anestésicos igual lo vamos a ver. Tenemos anestésicos locales, anestésicos generales, anestésicos inhalatorios que cuando se administran no estimulan funciones, sino que deprimen funciones. Tenemos también acciones de tipo irritativa, en las cuales pues generalmente esto ocurre por iatrogenia, es decir, por error de médico, por error de medicación, en las cuales si se aplica un fármaco que no es correcto, se aplica un fármaco en grandes dosis, como por ejemplo el nitrato de plata, que cuando se le administra a las mucosas, lo que hace es causar lesión en la parte celular. Puede ser una lesión pero tan grave que puede llegar incluso a la lisis de las células, a que haya la famosa corrosión. Otra acción tenemos la acción farmacológica de tipo reemplazo. ¿De qué se encargan estas? Corrigen el déficit de alguna sustancia. Por ejemplo, es el caso de los pacientes diabéticos que necesitan insulina. Entonces, se aplican fármacos ¿para qué? Para que reemplacen la acción de la insulina, que en estos organismos pues les falta, no más característico de la diabetes tipo 1, porque las de tipo 2 son insulinoresistentes. Siguiente tenemos una acción de tipo permisiva. ¿A qué se refiere con permisivo? Quiere decir que ayuda o activa, entre comillas, a que se ejerza una función, pero una función de otra sustancia.
sea, le permite a otra sustancia el poder activarse o el poder generar secreción. Y por último tenemos los antiinfecciosos, que tienen todo un rote en donde lo van a ver, puros antiinfecciosos, los antibióticos, que se encargan de atenuar o en su defecto destruir patógenos. Pero la característica es que no alteran las funciones de nuestro cuerpo, o sea, las funciones que tenemos nosotros normalmente. Bien, estos son algunos de los tipos de acción farmacológica que nosotros tenemos. Siguiente concepto importante que suelen ponerles, que es la biofase. Tal vez han visto en exámenes pasados o en algún repaso que hayan visto, siempre suelen preguntar, ¿qué es la biofase? Puede ser pregunta abierta o puede que les pongan el concepto. Entonces, ustedes recuerden que la biofase primero fue descrita por Ferguson, ¿no? Ferguson dice que es la fase activa biológica. No se entiende bien, pero para que ustedes lo entiendan, ¿qué es la biofase? Es aquel medio en donde el fármaco interactúa con las células. Es decir, es ese lugar en el cual el fármaco va a ir a ejercer su acción. Eso es biofase. Bien, memorícense que es biofase. Bueno, antes de describir bien lo que es la biofase, para estudiar bien la farmacodinamia, se tienen, ¿no?, varios lineamientos. O sea, no hay una regla estricta, por eso es que tal vez se han leído algunos libros, por ejemplo, entre el Velázquez y el Goodman, no tienen una secuencia específica, como por ejemplo la farmacocinética, en donde te dice tienes que estudiar primero liberación, luego la absorción y todo lo demás. En farmacodinamia es un poco distinto, ¿no? No hay un lineamiento estricto para seguir el orden de estudio. Por eso es que en esta clase vamos a ver tres cosas. Primero, el estudio de la biofase que les estoy mencionando ahora, el estudio de la curva dosis-respuesta que seguramente han visto en sus libros, esos gráficos que parecen medio extraños, lo vamos a entender el día de hoy, y el estudio de los receptores. Entonces, si hablamos de biofase, como ya les mencioné, es aquel medio en donde el fármaco va a ir a interactuar con la célula. Podemos dividir, gracias a la biofase, a los fármacos en dos grandes grupos. Aquellos fármacos específicos, ¿bien? Y los fármacos inespecíficos o de acción no específica. Tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, los fármacos inespecíficos o aquellos que no tienen algo específico son aquellos que ejercen su mecanismo de acción, o sea, el efecto que nosotros esperamos, su mecanismo de acción, depende de sus propiedades físico-químicas del fármaco. No depende de la estructura. Parece un poco difícil de entender, pero vamos a ver que con ejemplos lo van a lograr entender. Entonces, recuerden que cuando hablamos de un fármaco inespecífico, es aquel fármaco que depende netamente de aquellas propiedades físico-químicas que tenga. Un gran ejemplo es el manitol. Tal vez algunos ya lo conozcan, pero lo vamos a conocer igual este año. El manitol es un diurético osmótico. Bien, este diurético lo que hace es ejercer su acción, pero no interactúa con la célula, es decir, no interactúa con el receptor. Lo que hace es que por las propiedades que tiene el manitol, extrae agua, lo que es en la nefrona, ¿verdad? En el tubo contorneado proximal, este manitol no entra en contacto con la célula, solamente se queda en el lumen del túbulo contorneado proximal. Y lo que hace es que por las propiedades físico-químicas que tiene, pues va jalando agua y va atrayendo. Por eso actúa como un diurético osmótico. Otro ejemplo, si aún no lo han entendido, tenemos el bloqueador solar. Cuando ustedes se ponen su bloqueador solar, no es que el bloqueador vaya a interactuar con las células, no es que se va a unir al receptor y así les va a proteger del sol. Lo que hace el bloqueador solar es simplemente formar una capa, una película de protección alrededor de su piel y es de esta forma en la que ustedes se protegen. Entonces, ese es un fármaco inespecífico o de acción no específica. Es aquel que no entra necesariamente en contacto con la célula, sino que ejerce su acción gracias a las propiedades físico-químicas que tiene. A diferencia de los fármacos específicos, que estos fármacos específicos sí dependen de la estructura química de su estructura como tal. ¿Por qué? Porque van a ir donde un receptor, netamente se van a unir a su receptor y van a ejercer su mecanismo de acción.
Ejemplo, pues prácticamente la mayoría de los fármacos con los que nosotros contamos van a ir a su diana y van a ejercer así su mecanismo de acción. Bien, para que entiendan aún más, tenemos acá una tabla comparativa. Otra vez, aquellos fármacos inespecíficos son aquellos que, pues, su mecanismo de acción no depende de su estructura química. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando esta partícula, lo llamaremos partícula, se va a ir a unir a su receptor, el receptor lo que hace es reconocer la estructura química que tiene. Lo reconoce y recién empieza toda la cascada para empezar todos los procesos para que haga su mecanismo de acción. Sin embargo, como estos medicamentos son inespecíficos, pues no importa qué tan diferente sea su estructura química, porque igual no va a cumplir su mecanismo de acción. ¿Por qué? Porque depende de sus propiedades físicas. Recuerden, acuérdense del malitol y acuérdense del bloqueador solar. En cambio, los específicos sí tienen una acción biológica que depende netamente de su estructura química. ¿Por qué? Porque ya les dije, el receptor lo que va a hacer es reconocer la estructura química que tenga el fármaco. Si hay variaciones en la estructura química, pues no lo va a reconocer, lo va a tomar como un triángulo cuando debería ser un cuadrado. ¿Me entienden? Algo así más o menos. Entonces, estos inespecíficos actúan a dosis altas. ¿Por qué? Porque como no tienen contacto con la célula, necesitan más dosis para ejercer el mecanismo de acción. En cambio, los fármacos específicos pueden actuar a dosis bajas. ¿Por qué? Porque no importa, como les digo, tienen estructura química y el receptor lo que va a hacer es reconocer esta estructura química. Entonces, así la dosis sea mínima, estas partículas van a ir a su receptor y los receptores los van a reconocer y va a haber la presencia de un efecto. Bien, entonces seguimos. Los inespecíficos, su estructura química puede variar, pero la respuesta es semejante. Recuerden que la estructura química puede variar. ¿Por qué? Porque no es necesario que el receptor los reconozca, porque actúan gracias a sus propiedades físico-químicas. En cambio, los fármacos específicos todos los de una gama de medicamentos, por ejemplo, todos los antiinflamatorios, tienen en común el paracetamol, por ejemplo, tenemos el ibuprofeno, después tenemos la indometacina, ¿verdad? Todos estos tienen una estructura química similar. ¿Para qué? Para que el receptor, en este caso, los pueda reconocer y pueda ejercer su mecanismo de acción. Por eso que un mínimo cambio en esta estructura va a hacer que el receptor pues ya no los reconozca y ya no van a ejercer su mecanismo de acción. Y es lo que está aquí abajo. Las pequeñas variaciones biológicas no alteran la acción en los inespecíficos, pero en los fármacos específicos, una pequeña variación va a hacer que el efecto ya no se cumpla. ¿Por qué? Porque ya no son reconocidos por su receptor. Ya que igual tenemos ejemplos del manitol, como les dije, que este diurético osmótico, que no entra en contacto con la célula. Se queda acá, en el túbulo contorneado. Y desde el lumen del túbulo contorneado, lo que va a hacer es va a ir jalando agua. Y esto va a hacer que el paciente pueda orinar. Por eso es un diurético. Pero tengan en cuenta que no entra en contacto con los receptores. En cambio, aquí abajo tenemos un ejemplo de los inhibidores de la bomba de protones, el famoso omeprazol, que la mayoría debe conocer. El omeprazol, el pantoprazol y demás, tienen que tener contacto netamente con su receptor para que pueda ejercer todo el mecanismo de acción, ¿no? Para que pueda disminuir la secreción del ácido y todo lo demás. Sigamos avanzando. Ahora sí, vámonos a lo que tal vez a muchos se les ha dificultado, la curva dosis-respuesta. Lo han debido ver en sus libros. Parece complicado, pero van a ver que no es tan complicado como parece. Bien, la curva dosis-respuesta, primero, conózcanla, se aplica en el plano cartesiano. Ustedes recuerdan el eje de las Y y el eje de las X. Entonces, el eje de las X hace referencia a la concentración de fármaco, es decir, a la cantidad de fármaco que se va a administrar al paciente. Y la eje de las Y quiere decir la respuesta, aquella respuesta que se va a brindar. Recuerden, entonces vamos graficando. A mayor dosis, es decir, si yo voy a implementar más dosis, pues obviamente la respuesta que yo voy a recibir, que está en el eje de las Y, va a ser mayor. Entonces, esta curva se va a ir formando.
tenemos algunas características normales de esta curva. Lo normal es que sea de forma sigmoidea, como lo ven acá. Recuerden, un aumento en las dosis, recuerden que el eje de las X hace referencia a la dosis. Si yo aumento la dosis, obviamente en el eje de las Y va a haber un aumento de la intensidad de la respuesta, ¿bien? Hasta que llegue a un efecto máximo. ¿Qué es el efecto máximo? Si nosotros seguimos aumentando la dosis, recuerden, en el eje de las X, aumentamos más la dosis del fármaco, la intensidad de la respuesta se va a ir aumentando, pero llega un punto o llega un momento en el cual ya no se puede aumentar más la intensidad de la respuesta por más concentración, o sea, por más dosis que nosotros le aumentemos al paciente, va a haber un punto en el cual ya no se va a producir más respuesta. Es ahí en donde esta curva que va ascendiendo poco a poco va a ir formando su meseta, tal como lo hemos visto en fisiología, ¿no ven? El potencial de acción que forma su meseta. Igual, aquí va a formar su meseta, solo que en este caso pueden llamarlo ustedes meseta o pueden llamarle platea U, que es lo mismo. Si seguimos aumentando la dosis, como ven, no va a haber más intensidad de la respuesta y se va a formar la meseta. Posterior a la meseta ya van a aparecer aquellos efectos tóxicos, ¿bien? O incluso después la muerte. Entonces, recopilemos otra vez. Se forman en el plano cartesiano, tenemos acá el eje de las X, que hace referencia a la cantidad de fármaco que ustedes van a ir administrando. Y en el eje de la Y tenemos la respuesta que nosotros vamos a recibir. Si aumentamos más dosis, pues esta curva se va a ir aumentando, ¿no? Va a ir creciendo, va a ir ascendiendo poco a poco. ¿Por qué? Si esta curva va ascendiendo, significa que la intensidad de la respuesta pues está funcionando. Pero como les un punto en el que ya no se puede aumentar más la intensidad de la respuesta y es ahí donde se forma la meseta. Y si seguimos dando más dosis del fármaco, ya va a llegar a la parte tóxica, en donde van a presentar los efectos tóxicos. Entonces, cuando ustedes van a evaluar, no creo que les pongan curva dosis respuesta el martes, pero por si acaso, tienen que ver 5 puntos. Tienen que ver la pendiente, tienen que ver la potencia, tienen que ver la eficacia, la variabilidad biológica y el efecto máximo. Bien, estas últimas dos son fáciles. Variabilidad biológica, obviamente no sabemos que persona a persona pues son distintas. Y el efecto máximo igual, lo vamos a ver más adelante. Pero estas tres, las tres primeras, tienen que tratar de entenderlo. Primero la pendiente, la potencia y la eficacia, porque muchos confunden, pueden confundir. ¿Será, digamos, la potencia de un fármaco es lo mismo que la eficacia de un fármaco? Ahí está la pregunta, la gran interrogante. Y la respuesta es que no, no son cosas iguales, son cosas totalmente distintas. Entonces empecemos con lo primero que tienen que analizar, la pendiente. La pendiente acá vemos que es este ascenso que va a tener la curva. En este ascenso que ustedes ven acá, esta es la pendiente. La pendiente representa cómo está interactuando el fármaco con sus receptores. ¿Por qué? Recuerden que en el eje de las X tenemos la dosis del fármaco y en el eje de las Y tenemos la respuesta. Si es que no hay una buena unión de los fármacos con sus receptores, pues esta curva no va a ascender, no nos va a dar una respuesta, porque no hay buena unión del fármaco con los receptores. Pero, ¿qué pasa si es lo contrario? Si nosotros damos una pequeña cantidad de fármaco y esta pendiente queda de forma muy, pero muy vertical. Significa que a mínimas dosis, pues los fármacos van a interactuar con sus dianas y hay una buena interacción con sus fármacos, perdón, con sus receptores. En este caso, recuerden, la pendiente te está traduciendo cómo es que están interactuando estos fármacos con sus receptores. Tenemos dos escenarios. Puede que esta pendiente esté muy inclinada, como lo ven aquí en el primer gráfico, o puede que esta pendiente esté muy vertical. Son escenarios totalmente distintos. Por ejemplo, si tu pendiente, si ustedes ven en una curva dosis-respuesta de cualquier fármaco, que su pendiente está inclinada, o sea, casi con la horizontal, significa que debe unirse a la mayoría de sus receptores y que el fármaco es poco peligroso. ¿Por qué?
porque ustedes le van a dar fármacos, se va a ir a unir con los receptores, pero ¿por qué dice que es poco peligroso? Porque para que tú causes toxicidad, tendrías que darle una exagerada cantidad de fármacos, porque ustedes ven, le están dando fármacos, le están dando una buena dosis, pero la respuesta que ustedes están recibiendo no es tan, o sea, no es tan marcada, es más inclinada. ¿Qué es lo distinto de si nosotros encontramos, por ejemplo, acá una pendiente muy vertical? Es lo que les expliqué hace rato. Quiere decir fármacos a una mínima cantidad, a pequeñas dosis, la respuesta vuelve a una respuesta inmediata. Entonces, ¿cuál es mejor? Es una pendiente inclinada, es una pendiente vertical. Es mejor pendiente inclinada. ¿Por qué? Porque las pendientes verticales sí, es pero muy peligroso o es que tú tienes que darlo una dosis exacta, tú le das un poquito más que de darle, como el fármaco se une muy pero muy bien a sus receptores, lo que es que esta curva se vuelva vertical y te va a producir efectos tóxicos. No sé si me ha dejado entender, recuerden, si no tienen algo, pueden intervenir. A la segunda que ustedes tienen que ver. Ya han visto la pendiente, que era la interacción que tiene el fármaco con sus receptores. Vamos a lo siguiente, que es la potencia. Y es aquí la gran interrogante. ¿Potencia es lo mismo que eficacia? Ya les dije que no, no es lo mismo. Pero ustedes tienen que saber por qué no es lo mismo. Vamos con la potencia. La potencia hace referencia a la dosis que tú necesitas, a la dosis que vas a aplicar para producir un efecto deseado. Obviamente depende de la afinidad que tengan los receptores, pero eso es potencia, es la cantidad de dosis que tú necesitas para que ejerza su mecanismo de acción. Entonces, el fármaco más potente es aquel que a menores dosis te provoca una respuesta igual o mayor incluso a comparación de otros fármacos en los cuales tú les das gran cantidad de fármacos y te dan el mismo efecto. Entonces recuerden, un fármaco es potente cuando puede ejercer un mecanismo de acción a dosis pequeñas. Para que me entiendan, tenemos aquí ejemplos. Primero, aquí los ejemplos están al revés. Se los voy a cambiar cuando les pase las diapositivas. Entonces, ejemplo de potencia. Tenemos aquí dos fármacos que son utilizados para el tratamiento de úlcera péptica, o sea, para la gastritis. Primero está la ranitidina y tenemos a la nisatidina. Primero, la nisatidina se administra a 20 miligramos. Bien, y la ranitidina se administra a 300 miligramos. Pero ambos, tanto la nisatidina como la ranitidina, ejercen el mismo, o sea, obtenemos el mismo resultado. Ambas tienen la capacidad de inhibir la secreción ácida gástrica en igual forma. Entonces, ahí tú te preguntas, ¿tú cuál prefieres? ¿Prefieres dar la nisatidina de 20 miligramos o prefieres dar la ranitidina de 30 miligramos? Depende mucho del criterio del médico. Pero cuando hablamos de potencia, entre estos dos medicamentos, ¿cuál es más potente? ¿La nisatidina o la ranitidina? Pues obviamente por las dosis, la nisatidina es más potente que la ranitidina. ¿Por qué? Porque recuerden que un fármaco es potente cuando puede ejercer el mismo mecanismo de acción que otro fármaco a dosis menores. Entonces, eso es potencia. Depende netamente de la dosis a diferencia de la eficacia. La eficacia, que es otra cosa totalmente distinta, la eficacia es la característica clínica que tú vas a observar, es la parte objetiva, por así decirlo. La eficacia trata de cómo interactúa el fármaco con sus receptores, es decir, cuál produce el efecto máximo, cuál de las dos es mejor, cuál llega más rápido a la meseta. Recuerden que les dije que en este cuadro, si aumentas más dosis, vas a tener más intensidad de la respuesta, pero llega un momento en el cual no puedes ejercer más respuesta y ahí se forma la meseta. Entonces, la eficacia trata de cuál fármaco llega más rápido a esta meseta. Vamos con ejemplos para que lo entiendan mejor. Tenemos acá dos fármacos, dos diuréticos.
El primero es la furosemida, lo que es un diurético de asa. Y tenemos a la hidroclorotiazida, que es un diurético tiazídico. Ambos, tanto la furosemida como la hidroclorotiazida, tienen la función de aumentar la diuresis en el paciente, o sea, de que el paciente orine más. Pero, ¿cuál es la diferencia? Entre la furosemida y la hidroclorotiazida, ¿cuál te causa un mejor mecanismo de acción? La furosemida produce un mayor volumen de orina que la hidroclorotiazida. Y esto, ojo que la eficacia no tiene nada que ver con la dosis. Cuando ustedes vean dosis, se está refiriéndose a potencia, pero en eficacia, pues no importa la dosis, no importa si con más dosis la furosemida va a generar los mismos efectos que la hidroclorotiazida. En eficacia, nosotros vemos cuál ejerce su mecanismo de acción mejor. En este caso, ¿cuál es mejor, la furosemida o la hidroclorotiazida? Pues es mejor la furosemida. ¿Por qué? Porque la furosemida produce más volumen de orina que la hidroclorotiazida. Entonces concluimos que la furosemida es más eficaz, bien, independientemente de la dosis. ¿Está entendida la diferencia entre potencia y eficacia? Recuerden, potencia es netamente con dosis. Si a ti te preguntan, les vuelvo a poner el ejemplo. Potencia. ¿Cuál fármaco es más potente? ¿La nitacidina o la ranitidina? La nitacidina. ¿Por qué? Porque a dosis menores causa el mismo efecto que la ranitidina. Pero si ustedes hablan de eficacia, ¿cuál es más eficaz? ¿La furosemida o la hidroclorotiazida? La furosemida. ¿Por qué? Porque como la furosemida y la hidroclorotiazida ambos son diuréticos, la furosemida produce más volumen de orina, o sea, ejerce su mecanismo de acción de una forma mejorada, pero obviamente que necesitas más dosis. Y entonces ahí la eficacia no es dependiente de la dosis. Bien, la eficacia, como aquí lo mencioné, es una característica clínica que tú vas a observar en el paciente. Ocurre lo mismo con otros fármacos y demás. Sigamos avanzando. La cuarta cosa que tienen que ver en la dosis, en la curva dosis-respuesta es la variabilidad biológica. Porque ustedes saben que hay, obviamente, evidentemente hay mucha variabilidad entre personas. Por ejemplo, a mí un fármaco, pues puede que me haga bien, pero a otro que está viendo la clase ahora puede que no tanto. Puede que alguno de ustedes necesite más dosis de lo normal, que a mí puede causarme una intoxicación. Entonces, hace referencia a eso. Hay algunos fármacos que tienen gran variabilidad interindividual. Interindividual hace referencia a la variabilidad entre persona a persona. Bien, por ejemplo, aquellos fármacos que tienen amplia variabilidad biológica son los antiepilépticos. Tenemos los antidiarreicos, los digitálicos, los antiarrítmicos. ¿Por qué? Porque estos fármacos tienen que ser, cuando se les aplica al paciente, y lo vamos a ver igual en trotes posteriores, estos fármacos son individualizados según el peso, según la talla del paciente, según los antecedentes y demás pruebas, según la concentración sanguínea. Bien, no se les puede, no hay una dosis universal, es decir, a todos vamos a darles, no sé, ácido valproico al 4 miligramos, a toditos, porque hay algunos que les va a hacer bien y a otros les puede causar una reacción adversa, ¿no? Puede que sea tóxico y demás. Entonces, estos fármacos tienen que ser individualizados. Repito, ¿a qué me refiero con individualizados? Tienen que ser adaptados según las características físicas, según todas las características que van a ir viendo del paciente. Y por último, tenemos como punto número 5 al efecto máximo, ¿no? El efecto máximo es la meseta, cuando va a llegar a la meseta. Entonces, permite determinar la dosis que necesitas para ejercer un efecto farmacológico, ¿no? Y es lo que se hace para establecer las dosis universales, lo que conocemos. Por ejemplo, hay una dosis 9 universal del paracetamol, tenemos dosis del ibuprofeno, tenemos dosis del metronidazol y demás fármacos, dosis universales que pueden ser aplicados a la mayoría de personas, ¿no? Se hace gracias a estas curvas que se van graficando y cuando presentan el efecto máximo, pues dicen, ah, ya, esta es la dosis que produce el efecto. No se puede producir más allá, porque si seguimos dando más dosis, pues va a generar toxicidad.
Entonces, a eso hace referencia. Como ven, lo más importante cuando ustedes evalúan las curvas dosis-respuesta es la pendiente, la eficacia y la potencia. Seguimos avanzando. Tenemos otra curva dosis-respuesta llamada curva dosis-respuesta cuantal, que es ya una curva que se hace a nivel poblacional, es decir, se determina ya más en un gran número de personas, como un estudio como lo que van a ver, ya después de mí, los dos auxiliares igual van a dar sus temas, van a ver lo que es ¿qué se llama estas cosas? En la invención de nuevos fármacos y demás, no ver las etapas que tenemos, las fases, algo parecido se van graficando estas curvas. Entonces, ¿para qué nos sirve esta curva dosis-respuesta cuantal? Nos permite ver algunas cosas, más que todo determinar las dosis, ¿no? Por ejemplo, nos permite determinar la dosis umbral, la dosis máxima, la dosis eficaz media, la dosis tóxica media. ¿Qué es la dosis umbral? Es la dosis mínima para que te produzca un efecto. La dosis máxima, obviamente, cuál es la mayor dosis tolerada por el cuerpo sin que te produzca efectos adversos. Tenemos la dosis eficaz media, que tal vez les abrevien, creo que les pongan estas cosas, pero por si acaso, la DE50 es la dosis a la cual el 50% de los individuos presenta el efecto, porque no se olviden que tenemos el efecto o el punto de la variabilidad genética. Y tenemos la dosis tóxica media, es decir, la dosis a la cual por lo menos el 50% de todos los individuos estudiados han presentado el efecto tóxico. Entre otras cosas, esta dosis respuesta cuantal nos permite ver algo muy importante, el índice terapéutico. Este índice terapéutico es muy importante porque te brinda o te da toda la información que tú necesitas acerca de la seguridad del fármaco y de la utilidad del fármaco. El índice terapéutico se calcula mediante una fórmula. Tampoco creo que les pongan esto, pero por si acaso, lo que tienen que hacer para calcular un índice terapéutico es que ustedes tienen que dividir la dosis tóxica media con la dosis eficaz media. Entonces les va a salir un número y o sea, normalmente este índice terapéutico debería ser mayor a 10. Obviamente, mientras más alto sea el número, significa que el fármaco es más seguro. Pero si es menos, entonces ya ahí vemos que el fármaco no es tan seguro, ¿no? Que hay que tener ciertas precauciones. Avancemos. Ahora vamos ya con el último punto. Recuerden que les dije que cuando hablamos de farmacodinamia, estudiamos tres cosas. Estudiamos la biofase, que ya lo hemos visto, los fármacos específicos e inespecíficos. Estudiamos la curva dosis-respuesta, que igual ya lo hemos estudiado. Y por último, tenemos uno de las cosas más importantes, que es el estudio de los receptores. Entonces, hay un postulado que no se encuentra en todos los libros, pero es bueno que ustedes lo conozcan. Se llaman los postulados de Clark y hace referencia netamente a la interacción que tiene un fármaco con su receptor. Son tres postulados. El primer postulado nos dice, la unión de un fármaco a su receptor es un proceso reversible. Es decir, que pasa un tiempo, cuando ya no hay concentración del fármaco, pues la estimulación o la inhibición que está causando cesa. A eso se refiere el primer postulado. El segundo postulado nos dice, a mayor número de receptores ocupados, mayor es el efecto farmacológico. Obviamente, si tenemos la cantidad de receptores, no se sabe con exactitud, pero obviamente es una cantidad finita. No sabemos cuánto, pero es una cantidad finita. Entonces, si más de estos receptores se activan, obviamente va a haber más respuesta. A eso hace referencia el segundo postulado. Y el último postulado dice, la respuesta máxima se alcanza cuando todos los receptores están ocupados. Este último postulado es un poco subjetivo, ¿no? Porque nunca nosotros podemos saber con exactitud si es que todos los receptores están ocupados o no. Pero, como les digo, para que ustedes lo conozcan, tenemos los postulados de Clark. Entonces, recordemos otra vez, ¿qué es un receptor? Ya les pregunten el martes, ¿qué es un receptor? Y no sepan qué es un receptor. Un receptor es una macromolécula. Bien, una macromolécula que se encuentra en la célula y que tiene selectividad de acción por los fármacos. Para que una macromolécula
pueda ser reconocida como un receptor, tiene que cumplir algunos requisitos. Es decir, esta macromolécula primero tiene que tener la capacidad de reconocimiento. Como ya lo hemos visto en los fármacos específicos, una línea o una gama de fármacos tienen propiedades químicas similares, casi iguales. Entonces, esta macromolécula tiene que tener la capacidad de reconocer esta estructura química, ¿bien? Para que sea considerado un receptor. Segundo, tiene que tener la capacidad de transducción. ¿Y qué es la transducción? Cuando el fármaco se va a unir a su receptor, como les mencioné a un principio, el fármaco no se inventa nuevos procesos, simplemente activa procesos que tú ya tienes en tu cuerpo. Entonces, eso es la transducción, es la capacidad de poder activar toda esta cascada de sucesos que van a ir ocurriendo para que se llegue a producir el mecanismo de acción. Transducción hace referencia a cuando el receptor se encuentra en la membrana o incluso se encuentra en la membrana plasmática o en la membrana de los organelos. Pero si el receptor se encuentra en el núcleo, ya no se llama transducción, se llama translocación. Simplemente diferencia de términos. Siguiente. La unión fármaco-receptor, es decir, cuando el fármaco va a unirse a su receptor, es un proceso dinámico. Es decir, puede unirse de forma reversible o irreversible, como ya lo hemos dicho. Tenemos los tipos de uniones, los enlaces no covalentes y los enlaces covalentes. De estos dos, los enlaces no covalentes son los más utilizados por los fármacos. ¿Por qué? Porque se unen de forma, ¿cómo se puede decir? De forma temporal. Entonces, estos enlaces no covalentes no son enlaces fuertes, son enlaces débiles que pueden romperse. Entre ellos tenemos los enlaces iónicos, que son los más utilizados por los fármacos. Tenemos las fuerzas de Van der Waals, tenemos los puentes de hidrógenos y tenemos aquellas interacciones hidrofóbicas. Y tenemos también a los enlaces covalentes, que son uniones entre el receptor y el fármaco, pero estos son uniones fuertes, uniones irreversibles que tienen gran duración. ¿Por qué? Porque ya ahí se comparten lo que son los electrones, ¿no? Entre átomos. Entonces, esto hace que sea una unión más fuerte, una unión más resistente. Tenemos que también saber qué es afinidad y qué es actividad intrínseca. La afinidad es la capacidad del receptor para poder unirse eh, a su fármaco, ¿no? La afinidad. Y la actividad intrínseca es, una vez que este fármaco ya se ha unido a su receptor, tiene que activarlo, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento de la transducción, lo tiene que desencadenar estas respuestas bioquímicas, denominados como actividad intrínseca. Entonces, tenemos estos dos conceptos, un agonista y un antagonista, que seguro ya lo han visto, han leído tal vez en sus libros o lo han visto en sus prácticas. ¿Qué es un agonista y qué es un antagonista? Primero, un agonista es aquel receptor o aquella unión que puede desencadenar una respuesta biológica. Es agonista, es afín, es afín. En cambio, el antagonista es lo contrario. Es aquel proceso en el cual se bloquea, bien, a la acción o a la función de un agonista. Entonces, en nuestro cuerpo, pues esto está en completo equilibrio, ¿no? Agonistas y antagonistas. Recuerden que el agonista es aquel que va a ir a generar la respuesta biológica y el antagonista es lo contrario, es aquel que va a bloquear las acciones de un agonista. Tenemos tipos de agonistas, los más conocidos, el completo o el puro y el parcial. Sin embargo, también tenemos otros tipos, como el coagonista, tenemos los agonistas alostéricos, tenemos los agonistas inversos. No tienen tanta relevancia porque lo que más van a ver en sus libros es agonista completo, o sea, aquel que ejerce su acción de forma completa, y la parcial, que obviamente ejerce su acción de forma parcial, o sea, no es una acción completa, como que a medias. Y los antagonistas pueden ser de dos tipos, pueden ser competitivos o no competitivos. ¿A qué se refiere con competitivo o no competitivo? Ambos, para que me entiendan, ambos, tanto agonistas como antagonistas, pueden llegar a unirse a un mismo receptor.
Tomemos el ejemplo del cuadrado. Digamos que nuestro receptor es cuadrado y el agonista es un cuadrado y el antagonista también es un cuadrado. Pero la diferencia es que el agonista va a ir a generar respuesta biológica y el antagonista va a bloquear todo este desencadenante. Entonces, cuando yo digo antagonista competitivo, quiere decir que este agonista se va a pelear prácticamente con el agonista por el receptor. Van a competir. Este proceso puede ser reversible o puede ser irreversible, como ya lo hemos visto, según a los enlaces. Si es un enlace iónico o si es un enlace, perdón, un enlace covalente o un enlace no covalente. En cambio, tenemos aquellos antagonistas no competitivos, que si bien se van a ir a unir al mismo receptor que se unen estos agonistas, pues no se va a pelear con el agonista, simplemente va a ir, va a ocupar su lugar y listo. Esa es la diferencia entre un agonista competitivo y un agonista no competitivo. Siguiente. Hay algo que igual no lo he visto en muchos libros, pero es bueno que lo conozcan. Nosotros tenemos receptores de reserva dentro de nuestro cuerpo. Por eso les mencioné en un principio que si bien los receptores que tenemos dentro de nuestro cuerpo deben tener una cantidad finita, no sabemos cuál es la cantidad. Entonces siempre quedan uno que otro receptor de reserva. Recuerden que para que se ejerza un efecto máximo, no se necesita que el fármaco ocupe todos los receptores, simplemente que ocupe la cantidad adecuada y recién va a ir a ejercer lo que es su mecanismo de acción. En el caso raro, porque no es común verlo, que el fármaco ocupe absolutamente todos sus receptores, se llama saturación. Y generalmente se ve en procesos de intoxicación, porque como les digo, no es necesario que el fármaco ocupe todos los receptores, simplemente la cantidad necesaria. Entonces, tomemos un ejemplo. Digamos que tenemos 100 receptores y para que se ejerza el mecanismo de acción necesitamos un máximo de 60 receptores. El número sobrante, o sea, los otros 40 receptores que no han sido ocupados, se les conoce como receptores de reserva, ¿no? Que es aquella pequeña fracción que no necesita la ocupación del fármaco para llegar a un efecto máximo. Porque recuerden, un fármaco no necesita ocupar todos sus receptores para ir a ejercer su mecanismo de acción. Después, tenemos la parte de la regulación de estos receptores. Esta regulación puede ser de forma fisiológica, es decir, propia, que nuestro mismo cuerpo lo puede hacer, o tenemos la inducida, que es ya mediante los fármacos. Entonces, tenemos dos tipos de regulación, la regulación homóloga y la regulación heteróloga. Cuando hablamos de regulación homóloga, quiere decir que el fármaco va a actuar sobre su propio receptor para ejercer su propia respuesta. O sea que el fármaco se va a autorregular. Por eso se llama regulación homóloga. A diferencia de la regulación heteróloga, que es cuando el fármaco va a actuar sobre su receptor, pero para que se regule la respuesta de otro fármaco. Por eso se llama regulación heteróloga. Tenemos también dos tipos de regulación, la up regulation y la down regulation. La up, pues, va a ser esa regulación en ascenso, también conocida como hipersensibilización de los receptores, es decir, que puede ser que por algún aumento en el número de receptores, ya sea un aumento en la síntesis de receptores o se inhiba la degradación, porque recuerde que un receptor puede sintetizarse de nuevo o puede inhibirse se puede ser degradado. Entonces, cuando hablamos de upregulation, nos estamos refiriendo que hay un aumento en este número de receptores. El aumento puede ser porque la misma célula está sintetizando más receptores o porque la misma célula está inhibiendo la degradación de estos receptores. Entonces, lo que se hace es que se aumente la afinidad del receptor por el fármaco. ¿Cuándo ocurre esta upregulation? Cuando la célula necesita mantener sus funciones vitales cuando no haya el agonista, es decir, no hay el ligando, pero el receptor está ahí. ¿Me entienden? El receptor se encuentra alrededor de la célula, pero no hay esa partícula o ese agonista que va a ir a ejercer su mecanismo de acción. Entonces la célula piensa y dice, ay no, ¿qué está pasando? Voy a secretar más receptores y voy a evitar que mis receptores se degraden. Entonces, ¿para qué? Para intentar captar más
más agonistas. Esa es la upregulation, la regulación en ascenso, o también conocida como la hipersensibilización. Y lo contrario es la downregulation, que es la regulación en descenso, es decir, los receptores se van a desensibilizar. A comparación de la regulación en ascenso, en este caso, en vez de que se aumente el número de receptores, se va a ir disminuyendo el número de receptores. ¿Ven? Se va a disminuir el número o se va a disminuir la afinidad que tiene. ¿Y cómo se disminuye la afinidad? Fácilmente la célula puede modificar la estructura de su propio receptor y esto hace que cuando el fármaco o la sustancia, el agonista llegue, pues no lo va a reconocer porque ya tiene cambios el propio receptor. ¿Por qué se da la downregulation? ¿Por qué? Por una exposición continua a un agonista. Esto es lo que sucede en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen tolerancia a los fármacos. ¿Qué es tolerancia? Es cuando tú administras una cantidad de dosis y le hace efecto al paciente, pero por tanto consumo, por abuso del mismo paciente, esta dosis que tú le dabas, pues ya no le hace efecto y tú tienes que aumentarle más dosis para que le haga el mismo efecto que antes le hacía. Eso es tolerancia cuando ocurre en procesos crónicos. Pero cuando ocurre en procesos rápidos, o sea, en procesos agudos, se llama taquifilaxia. Es lo mismo, solamente que la única diferencia es el tiempo. La tolerancia es crónica, en un largo periodo de tiempo. Y la taquifilaxia es rápida, es aguda. Entonces, ¿qué es lo que hace? La célula, como es sabia, nuestro cuerpo es muy sabio, se protege a sí mismo y dice, ay, no, me están estimulando demasiado. Hay mucho agonista. ¿Qué es lo que hago yo? Disminuyo mis receptores o destruyo mis receptores. O como les dije, cambio la afinidad de mis receptores y así la misma célula se protege. Entonces, tomen en cuenta la regulación en ascenso, la hipersensibilidad o la desensibilización de los receptores. Y bueno, ya vámonos ya a la última parte que tenemos, que son los estudios de los receptores. Vamos a ir viendo eh, los diferentes medios o los diferentes dianas con los cuales pues el fármaco va a ir interactuando. Uno de ellos son los canales iónicos, ¿no? Estos canales iónicos pueden encontrarse o pueden estar en tres estados. Puede estar en reposo, es decir, el canal iónico está cerrado, puede estar activo, o sea, el canal iónico está abierto, o puede estar simplemente inactivado. Y aquí tenemos un esquema de lo que es el potencial de acción. Es un gran, pero gran ejemplo para ver cómo funcionan estos canales iónicos. Entonces, tenemos canales iónicos que dependen del voltaje como tal, es decir, permiten el paso de distintas sustancias, como por ejemplo, permiten el paso de sodio, permiten el paso de calcio, el de cloro, el de potasio, pero siempre y cuando haya una respuesta, o sea, siempre y cuando haya un cambio en el potencial de acción, ¿verdad? Porque si no hay cambio, pues estos se quedan ahí y ya no se estimulan. Entonces, tenemos, en primer lugar, los canales de sodio, ¿no? Que es lo que más tenemos en nuestro cuerpo, lo que más conocen ustedes. Los canales de sodio principalmente permiten la entrada masiva de sodio. ¿En dónde? En la fase cero, en la fase de despolarización. Recuerden, potencial de acción. Entonces, en esta fase, lo que ocurre es que el sodio, pues gracias a la activación de estos canales, el sodio va a entrar dentro de la célula y va a generar despolarización. Luego tenemos los canales de calcio. Tenemos varios tipos de canales de calcio. Ojo con esto. Los más conocidos, los canales de calcio de tipo L, que se encuentran en los músculos que se encargan de la contracción. Y tenemos los canales de calcio, los otros, que es el N, P, Q, R, que se encuentran a nivel neuronal, ¿no? ¿Qué es lo que hacen a nivel neuronal? Modulan la liberación de los neurotransmisores, los canales de calcio. Entonces, ojo con los canales de calcio, se ve como una potencial pregunta de examen. Tenemos los canales de cloro, que también pueden actuar dentro del potencial de acción, repolarizando la célula. También tiene algunas otras funciones, como por ejemplo regula el pH intracelular, también regula parte del volumen celular y demás. No es tan importante. Después tenemos a los canales de potasio, que igual en el potencial de acción lo que hacen es la repolarización, ¿no? En el potencial generalmente actúan a nivel del potencial de reposo o también estimulando a la repolarización.
Tenemos otro tipo de canales, aparte de los que ya les mencioné, de los que son dependientes del voltaje, otros canales iónicos. Por ejemplo, tenemos a este, que es el canal TRP, que es el Transit Receptor Potential, algo así, no sé si lo estoy pronunciando bien. De los TRP, el más conocido y el que igual se ve como potencial pregunta de examen, pero como que dudoso, tenemos al B1, porque hay varias familias. Tenemos B1, hay B6, incluso con los Ms, M8 y demás, son subfamilias, pero de estas el más importante es el TRPV1, que se llama, es el receptor vaniloide. ¿Por qué es importante? Porque porque esto, en diversas investigaciones, porque recuerden que si bien sabemos cosas de farmacodinamia, no sabemos todo. Entonces, en alguna de las investigaciones, lo dice el Velázquez, que puede ser el origen del dolor térmico. O sea, que imagínense si pueden estudiar un poquito más, se pueden hacer fármacos que vayan a estimular directamente al receptor vaniloide y pues se, mm, se pueda modular de cierta forma el dolor térmico. También tenemos los canales de sodio epiteliales que están reguladas igual por hormonas. ¿Hormonas como cuáles? Tenemos la aldosterona, tenemos la vasopresina, ¿no? Entonces, estos canales de sodio se encuentran, como bien dice, en células epiteliales, principalmente ¿en dónde? Encontramos en el túbulo renal, encontramos en las glándulas salivales, en el tubo digestivo, también encontramos uno que otro en la vía respiratoria y demás. Tenemos los canales iónicos activados por nucleóticos cíclicos. En este caso está el GMP cíclico, que se encuentra en el segmento externo de los conos y de los bastones a nivel de la visión, y el AMP cíclico, que se encuentra en las neuronas olfativas, es decir, a nivel de la parte olfativa. Y de estos es un poco difícil, ya sé, porque tienen que memorizar varias cosas, pero las más importantes tenemos acá abajo las aquaporinas. Estoy segura que ustedes ya han escuchado este término o incluso ya lo han visto en bioquímica o en fisiología. No, estas aquaporinas, ¿qué son? Son simplemente proteínas que se encuentran en la membrana que permiten el paso de agua, ¿no? No solo de agua, también pueden permitir el paso de otras estructuras como el glicerol, por ejemplo. Y pues igual está en investigación porque pueden llegar a ser potenciales dianas, ¿no?, para nuevos fármacos que están en proceso de investigación. Entonces, de esta diapositiva no se olviden canales de sodio, canales de potasio, canales de calcio y las aquaporinas. Luego, la siguiente familia son la familia de los receptores. Es un poco complicado, ya sé, porque tienen que memorizar muchas cosas, pero solo es este rote, este rote. Después ya va a ser más tranquilito. Entonces tenemos a los receptores. La familia de los receptores como tal tenemos cuatro grandes familias dentro de los receptores. Tenemos los receptores acoplados a canales iónicos, los receptores acoplados a proteínas G, los receptores catalíticos y por último los receptores que median o regulan la transcripción nuclear, es decir, que afectan directamente a nivel del ADN, incluso ARN. Vamos primero con los receptores acoplados a canales iónicos. Dentro de los canales iónicos, también llamados como ionotrópicos, ojo con eso, tenemos tres subfamilias. Bien, tenemos tres subfamilias grandes. Primero, los receptores nicotinicoides, aquellos que tenemos, por ejemplo, los receptores de nicotina, de acetilcolina, que lo vamos a ver en parasimpático-miméticos y en parasimpático-líticos. Tenemos los receptores de serotonina. Ojo con el receptor de serotonina porque es el único receptor que tiene paraserotonina, que es el receptor 5-HT3, que esto igual lo vamos a ver cuando llevemos los antidepresivos, porque ahí es donde van a ver cómo actúa a nivel de la serotonina y demás. Y tenemos los receptores GABA y los receptores de glicina. Esa es la primera subfamilia. La siguiente subfamilia son los receptores de glutamato y aspartato. Estos receptores son selectivos principalmente a cationes, por así decirlo, y se activan ¿cómo? Se activan gracias a neurotransmisores. ¿Neurotransmisores como cuáles? En su mismo nombre lo dice. Tenemos el L-glutamato y el L-aspartato. Y por último tenemos a los receptores purinérgicos. Estos permiten el paso igual, puede ser de calcio, de sodio, de potasio por canales. Entonces, igual, es una subfamilia que está en proceso de investigación.
Entonces, esta es la primera gran familia de los receptores. Receptores acoplados a canales iónicos. Vamos a la segunda grande familia, que creo y considero que es la familia más importante, ¿no? Que son los receptores acoplados a proteínas G, también llamados como los receptores metabotrópicos. Son todos aquellos perdón, son todos aquellos que se encuentran en contacto con la proteína ligadora de nucleótidos de guanina, o más conocido comúnmente como la proteína G. ¿No? Entonces, estos receptores, como pueden ver en la imagen de aquí, pasan por la membrana 7 veces. Bien, y están compuestos principalmente por aminoácidos. Son cadenas largas, pueden ser incluso desde 400, 450, 500, 550 hasta 590 aminoácidos. Entonces, como ven, son cadenas largas de aminoácidos. Entonces, se llaman así acoplados a proteína G porque aparte de que se unen a lo que les dije, a la proteína ligadora de nucleótidos de guanina, que es un poco largo el nombre, tienen la capacidad de unir los nucleótidos de guanina. Puede ser la guanosina trifosfato o el difosfato de guanina. Eso es un poquito más de bioquímica. Entonces, los receptores de acoplados a proteína G se subdividen en familias. Por eso les dije que de todos considero que esta es la más importante y la cual deberían prestar más atención. Tenemos los receptores asociados a proteína GS, GI, G0, GP, GT y por último el G-Golf. Empezaremos primero con el GS. Bien, estos estimulan a la adenilciclasa. Yo les sugiero, chicos, por experiencia, que se traten de memorizar este cuadro, porque puede que les pregunten, ¿cuál de los siguientes receptores acoplados a proteína G estimulan la adenilciclasa? ¿Cuál de los siguientes receptores acoplados a proteína G inhiben la adenilciclasa? ¿Cuál estimula la fosfolipasa? Entonces, son conceptos, es más para memoria. Entonces, como recomendación, chicos, memorícense esta tablita. Entonces, los receptores acoplados a proteínas proteína GS, estimulan principalmente a la adenilciclasa. Tienen otras funciones, como por ejemplo activan los canales de calcio tipo L. Recuerden, ¿en dónde se encontraban los de tipo L? En el músculo. Cuidado, cuidado que les pregunten eso y estén respondiendo otras cosas. Porque los otros tipos, el N, N o P, son los receptores que se encuentran a nivel neuronal. Estamos hablando de canales de calcio. Ojo. Entonces, esta activa los canales de calcio, también activa los canales de potasio. Pero lo más importante es que estimula la adenilciclasa, a diferencia del receptor GI, que hace lo contrario de la GS. ¿Por qué? Porque el GI inhibe la adenilciclasa. Y por ende, si inhibe la adenilciclasa, pues va a inhibir la síntesis del AMP cíclico, ¿verdad? Igual tiene otras funciones accesorias, activa los canales de potasio, activa los canales de calcio, tiene leve acción sobre la fosfolipasa C y leve acción sobre la fosfolipasa A. Lo más importante, GS estimula la adenilciclasa, GI inhibe la adenilciclasa. Luego tenemos a los GO que regulan los canales iónicos del sistema nervioso. Lo que hacen es inhiben las corrientes de calcio, no es tan importante. Luego tenemos a las proteínas GP, que antes van a encontrar en algunos libros que no dice GP, dice GQ. Es lo mismo, es nomenclatura. Puede ser GP o puede ser GQ. Antiguamente llamado GQ, ahora se llama GP. Lo que hacen es que activan la fosfolipasa C. Entonces, si ustedes les preguntan cuál de los receptores acoplados a proteína G estimula la fosfolipasa C, ustedes marcarán GP. O si es que les ponen, no creo, pero GQ. Cualquiera de los dos, vale. Bien, y tenemos luego a los GT que actúan por lo que es la transducina, activa la fosfodiesterasa del GMP cíclico, igual a nivel de los conos y bastones, por eso dice a nivel de la retina, no es tan importante, aunque tal vez no puede que les pregunten, revisen por si acaso. Y por último tenemos a los OLF o a los OLF, como para que se acuerden, pero es OLF. Entonces, estos receptores activan la adenilciclasa en las neuronas olfatorias. Que les pregunte, se ve como pregunta de examen. Uno de los siguientes estimula la fosfodiesterasa del GMP cíclico a nivel de conos y bastones, GT. Uno de los siguientes estimula la adenilciclasa a nivel olfatorio, a nivel de las neuronas olfatorias, el G-OLF.
Entonces, revisen esta parte, chicos, revisen esta parte. Luego, siguiendo con la grande subfamilia que tenemos de los receptores, porque recuerden que son 4, los acoplados a canales iónicos, los acoplados a proteínas G, tenemos los receptores catalíticos que funcionan como proteinquinasas. ¿A qué se refiere con proteinquinasas? Quiere decir que estos van a funcionar como una especie de enzimas que van a ir a fosforilar las proteínas. Entonces, si se fosforilan estas proteínas, obviamente va a causar una modificación en la actividad de estas proteínas. Puede que activen o puede que inactiven ciertas enzimas. Entonces, igual, según el Velázquez, tenemos 3 grandes subfamilias de los receptores catalíticos. Tenemos los receptores con actividad guanilil ciclasa, en donde se activa o la función principal es convertir el GTP al GMP cíclico por diversos procesos bioquímicos que no lo vamos a explicar porque eso es más bioquímica. Tenemos después a los receptores catalíticos con actividad de la tirosincinasa, ¿no? Que tienen generalmente estos de actividad intrínseca y funcionan por estímulo de algunas hormonas como los factores de crecimiento. Tenemos los receptores de insulina y uno de los receptores que igual se ve como pregunta de examen son los receptores JAK. Han debido leer en su libro, han debido escuchar, ¿no? Los receptores JAK. ¿Qué hacen estos receptores? Lo que hacen es fosforilar los factores de translocación, ¿no? Que se van al núcleo. Prácticamente activan la transcripción genética, para que no se hagan tanto lío. ¿Qué hacen los receptores JAK? Activan la transcripción genética, porque actúan a nivel de núcleo. Entonces, recuerden, si ustedes por si acaso les preguntan qué son los receptores JAK, pueden poner que es primero que son lo más grande, que son receptores catalíticos o que pertenecen a la subfamilia de los receptores con actividad tirosinas. Y entre otros receptores tenemos varios. Han debido leer el libro. Velázquez más que todo te dan hartos receptores. Pero los más relevantes, ¿para qué vamos a ver todos si no les va a servir? Porque es difícil que les pregunten el año en cuarto, en quinto, ¿qué hace el receptor tal? No les voy a preguntar. Pero para que se preparen, uno de los receptores más importantes, que es un receptor catalítico, son los receptores Toll-like. Bien, Toll-like, cuidado. No es lo mismo que los receptores JAK. Los Toll-like se encargan de fosforilar igual. No, perdón. Esto es de los JAK. Los Toll-like se encargan principalmente de la respuesta inmunológica innata. Bien, o sea, actúan a nivel de las inmunoglobulinas. Se encuentran en la membrana celular. Igual, ¿cómo se dice? En investigación. O sea, no se sabe mucho, pero lo poquito que se sabe nos dice que actúan a nivel inmunológico, específicamente en la inmunidad innata. Sigamos avanzando, tenemos ya el último grupo de los receptores, que son los receptores nucleares, también llamados factores de transcripción o factores que regulan la transcripción nuclear de ADN. En este caso, tenemos principalmente aquellos fármacos, porque todo esto recuerden que se va a aplicar a fármacos. Si ahorita parece un poco teórico, van a ver que en los siguientes rotes ya va a tener más sentido, van a decir, así era, porque ya van a aplicarlo a los fármacos. Entonces, los fármacos que generalmente suelen ser lipofílicos, recuerden que la membrana plasmática es lipofílica, entonces para que un fármaco pase esta membrana también tiene que ser lipofílica y pueda entrar al núcleo. Entonces, aquellos fármacos lipofílicos tienen sus receptores a nivel nuclear. No todos, pero una gran mayoría. ¿Por qué? Porque pueden pasar, ¿no? De la membrana hacia el núcleo. Tienen esa facilidad de pasar. Entonces, entre los receptores nucleares más importantes son estas 3. Los receptores de las hormonas esteroideas, es decir, aquellos que regulan andrógenos, aquellos que regulan mineralocorticoides, aquellos que regulan estrógenos. Tenemos a los receptores que conforman heterodímeros con el receptor del ácido 9-cis-retinoico. Un poquito complicado, pero son aquellos que regulan o controlan la parte hormonal de las hormonas tiroideas, del ácido retinoico y también todos están en proceso de investigación. Se dice, ¿no? En el Velázquez lo menciona que estos tipos de receptores que forman este heterodímero, el ácido 9-cis-retinoico, puede ser una potencial diana para el tratamiento de la diabetes mellitus. Y recuerden que actualmente pues no hay un tratamiento
específico, simplemente hay medidas para sobrellevar la parte clínica. Entonces, si es que se estudiara un poquito más, podríamos incluso llegar a obtener el tratamiento de la diabetes mellitus. Y por último, no menos importante, tenemos a los receptores huérfanos. Yo sé que han escuchado y puede que les pregunte porque a mi año le preguntaron, no sé, el año pasado tendríamos que revisar el examen, pero nos preguntaron, ¿qué es un receptor huérfano? Ustedes tienen que saber qué es un receptor huérfano. Son todos aquellos receptores para los cuales no se ha establecido aún su ligando, es decir, no hay un agonista. Son receptores que están ahí, que no los conocen. Es a ver, ¿cómo les explico? Como en el universo tenemos muchos planetas, pero nosotros no sabemos en su mayoría cómo se llaman, qué hay, qué hacen, para qué sirven. Simplemente están ahí como estrellas y ya. Entonces, en nuestro cuerpo igual hay ciertos receptores que no tienen un ligando específico. Entonces, estos receptores son nucleares, pueden inducir o pueden reprimir algunos mecanismos, pues no lo saben, no lo sabemos. Bien, receptores huérfanos generalmente lo van a ver más en aquellas enfermedades olvidadas, porque hay aquellas enfermedades, un sinfín de enfermedades, como ya lo sabemos, pero se habrán dado de cuenta, y lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo todo el año, se crean fármacos, pero para aquellas enfermedades más frecuentes, es decir, para lo que más tiene la población. Por ejemplo, en nuestro caso sería hipertensión arterial, obesidad, eritrocitosis, diabetes mellitus, porque es lo que más presenta la gente. Pero hay una que otra enfermedad rara que hay poca incidencia en las personas que lamentablemente pues no son estudiadas. Entonces, posiblemente a esas enfermedades correspondan estos receptores huérfanos. Y ya por último, ¿cuánto nos hemos extendido? Uy, 1 hora y 13 minutos. Por último, como hemos visto en farmacocinética, hay factores, ¿no?, que alteran el metabolismo, hay factores que alteran la excreción de fármacos, pues aquí en farmacodinamia igual hay factores que van a influir potencialmente en el mecanismo de acción de los fármacos. Uno de ellos, obviamente, es la farmacocinética, es decir, cualquier alteración que exista de los procesos farmacocinéticos, sea liberación, alguna alteración en la absorción de fármacos, alguna alteración en la misma distribución, metabolismo de excreción, va a generar que no se produzca el mecanismo de acción. ¿Por qué? Supongamos que hay fallo en la liberación. Si el fármaco pues, no se va a liberar y si no se libera, pues no va a ir a su diana. Fácil. Segundo, si no se absorbe, hemos visto, ¿no?, que ya lo han visto con la auxiliar Jenny, creo, que si el fármaco pues no se absorbe, no va a llegar a su diana y no va a ejercer su mecanismo de acción. Si no hay una buena distribución, recuerden que los fármacos generalmente se unen a proteínas para poder transportarse a la albúmina. Digamos que el paciente tiene síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico el paciente va a orinar con proteínas y hace que dentro de su cuerpo pues, no haya tantas proteínas. Si el fármaco no se une a sus proteínas, pues no se va a distribuir y no llega al sitio de acción y por lo tanto no hay mecanismo de acción. Metabolismo, lo propio y en la excreción. Bueno, el metabolismo y la excreción no tanto, ¿no? Porque ya es más eliminación del fármaco. Nos aplicaríamos más hasta metabolismo. Luego, hay otros factores que igual influyen, como por ejemplo la dosis, ¿no? La dosis del paciente. Si tú das más dosis, como lo hemos visto en la curva dosis-respuesta, si tú das más dosis de lo que deberías darle, pues obviamente vas a generar toxicidad y no es un mecanismo de acción que tú estabas esperando. Y por lo contrario, si das poquita dosis y tienes miedo, y no sé, por ahí le hace algo, dices, si le das poquito, pues tampoco va a ser el efecto deseado. También depende mucho del estado de salud del paciente, ya que hay algunos fármacos que ejercen un mejor mecanismo de acción en algunas enfermedades. Por ejemplo, los digitálicos, que lo vamos a ver en el rote de cardiovascular, tienen un mejor efecto, ejercen mejor su efecto en aquellos pacientes cardiópatas, o sea, en aquellos que tienen alteración. En nosotros, si bien va a ejercer un efecto, pues no lo va a hacer a tal medida que lo hace en los pacientes cardiópatas. O, por ejemplo, en los diuréticos, cuando tú administras diuréticos, van a ser un mejor mecanismo de acción en aquellos pacientes edematosos, en aquellos pacientes que están hinchados, a diferencia de nosotros, ¿no ven? Entonces, a eso se refiere el estado de salud, que va a variar, depende de la condición que presenta el paciente. En la raza, sabemos que por raza algunos fármacos pues son más tóxicos en algunos grupos étnicos. Por ejemplo,
¿Alguien conoce la primaquina? Lo hemos visto año pasado en parasitología, los que se acuerdan. La primaquina es un antipalúdico, ¿no? Que se usa en la malaria. Entonces, el antipalúdico puede llegar a causar reacciones adversas grandes, como por ejemplo la anemia hemolítica en aquellos pacientes o aquellos sujetos, ¿no? Que pertenecen a la raza negra. En cambio, a nosotros pues no nos hace ese mecanismo de acción. Entonces, la acción igual varía, depende de la raza. Tenemos la edad. Sabemos que un lactante, un niño, un anciano son más sensibles a los efectos que vayan a producir el fármaco. ¿Por qué? Por las distintas características metabólicas que tienen, y eso ya lo han visto el día de ayer en el metabolismo. Tenemos también la gestación, ¿no? En las mujeres gestantes, obviamente hay variaciones metabólicas y hay variaciones hormonales, más que todo a nivel de la mujer. Entonces, estas mismas variaciones hormonales que tiene la mujer hace que se provoquen cambios, más que todo en la biotransformación del fármaco. Por ejemplo, puede que las dosis convencionales del fenobarbital resulten tóxicas, por ejemplo, para la gestante y para el producto, cosa que si le administrábamos a una paciente que no está gestando, pues no le va a producir esta reacción adversa. Entonces, como les digo, el mecanismo puede verse alterado por la presencia o la alteración de hormonas. Y por último tenemos a la alimentación, ¿no? Obviamente la alimentación es uno de los factores más importantes porque determinan el periodo de latencia del fármaco, ¿no? Determinan cuánto tiempo se va a quedar dentro de tu cuerpo. Entonces sabemos que en absorción lo han debido ver, que la absorción en el tracto gastrointestinal es mucho más rápida si el estómago está vacío. O sea, por eso hay fármacos que se administran en estado preprandial. Es decir, por eso han debido escuchar que algunos médicos dicen, se lo va a tomar en ayunas, ¿sabe? O algunos que te dicen, se lo va a tomar después de la comida. Entonces, depende de las características de los fármacos. Entonces, si el paciente hace caso omiso, por ejemplo, a la alimentación que requiere tener, pues obviamente va a haber una alteración en el mecanismo de acción de los fármacos. Y creo que eso es todo. Sí, eso es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Auxiliar, ¿sería posible que nos pueda mandar sus diapositivas, por favor? Claro que les voy a pasar, chicos, no se preocupen. Voy a modificar eso de potencia y eficacia que lo puse al revés y ya les paso. Bueno, chicas, les deseo éxitos en su parcial y ya pasen al siguiente tema con la siguiente auxiliar. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos ya en el segundo rote con el tema de parasimpático miméticos, creo que me toca. Gracias, chicos, por su asistencia. Hasta luego.